Buenos días, maestros del Perú entero. Les saluda cordialmente el profesor William Roque Vargas y en esta ocasión vamos a compartir este curso de planificación curricular y evaluación formativa. Tenemos dos preguntas a resolver. La primera es cómo planificamos el currículo y la segunda, cómo evaluamos desde el enfoque formativo de la evaluación. Entonces vamos a iniciar con esta sesión 1. No podemos planificar el currículo si es que antes no tenemos bien en claro las definiciones claves que el currículo nacional nos presenta en sus documentos oficiales. Tenemos que responder qué es una competencia, qué es una capacidad, qué es un desempeño y también qué es un estándar de aprendizaje. Bien, una competencia es entendida como una facultad que tenemos las personas de combinar un conjunto de capacidades. Asimismo, una competencia es un saber actuar en un determinado contexto, con un propósito y para resolver un problema. Bien, y en este proceso de actuación que debe evidenciar la competencia, se usan recursos. Y a estos recursos en el currículo nacional se les llama capacidades. Entonces las capacidades son recursos que nos van a permitir actuar de manera competente. Entonces la competencia utiliza como recursos a las capacidades. Bien, por otro lado tenemos los desempeños. ¿Y qué son los desempeños? Son descripciones específicas de las competencias. Son como unas competencias pequeñas o microcompetencias y a través de estas se va a asegurar el desarrollo de una competencia. Finalmente tenemos los estándares de aprendizaje, que no son otra cosa descripciones de las competencias, pero por ciclos, ¿no? Cada ciclo de la educación básica o cada competencia tiene una descripción por ciclo, desde el primer ciclo hasta el séptimo ciclo. Entonces, resumiendo, diremos que lo que desarrollamos en una sesión de aprendizaje son desempeños, y a través del desarrollo de este desempeño se logra una competencia, y en ese proceso las capacidades actúan movilizándose, combinándose para el desarrollo de la competencia. Bien, por otro lado tenemos los enfoques transversales, que son problemáticas que tenemos en nuestra sociedad peruana y que apuntan al desarrollo de valores y obviamente al desarrollo de actitudes de parte de nuestros estudiantes para ir mejorando los procesos de construir un país democrático, intercultural, donde se respete los derechos de las personas, entre otros aspectos. En ese sentido, el currículo nacional plantea 7 enfoques transversales: el enfoque intercultural, el enfoque de derechos, el enfoque de igualdad de género, el enfoque ambiental, el enfoque de búsqueda de la excelencia, el enfoque inclusivo o de atención a la diversidad y el enfoque de orientación al bien común. Ahora, estos enfoques no se trabajan como contenidos, más bien se trabajan como prácticas en el aula, desde planificar el currículo hasta actuar
cuando se presenten situaciones en el aula, cuando en el aula se presentan situaciones de discriminación o situaciones en las cuales los estudiantes atentan contra el medio ambiente. Entonces se tiene que observar una actuación del maestro y también de los estudiantes. Como repito, no se trabaja como contenidos, más bien como una práctica a través del ejemplo. Y curricularmente los enfoques transversales se evidencian tanto en la planificación anual, tanto en la unidad didáctica, como también en la sesión de aprendizaje. Muy bien, entonces, tenemos el desarrollo de competencias y tenemos el desarrollo de enfoques transversales. Entonces, la suma de competencias más enfoques transversales, que son los propósitos de aprendizaje, tienen como resultado el perfil de egreso que los estudiantes del país en el 5º año de secundaria, al concluirlo, deberían de alcanzar. Entonces, este perfil de egreso está conformado por 11 aprendizajes, que son los siguientes: afirma su identidad, ¿sí?, como persona, ejercen su ciudadanía, ¿no? Es decir, no basta con afirmar nuestra identidad, sino también ejercer la ciudadanía de forma responsable. Por otro lado, muestran respeto y tolerancia por las creencias, cosmovisiones y expresiones religiosas diversas. Es necesario construir un país tolerante donde se respete al otro que es distinto a uno, ¿no? E ir actuando de forma intercultural, de forma pacífica, de forma constructiva para forjar una sociedad adecuada para este siglo XXI. También se desenvuelven con iniciativa a través de su motricidad, del aspecto físico. El desarrollo corporal es importante en este aspecto. Aprecian artísticamente y crean producciones que va directamente ligada al área de arte y cultura, por supuesto, ¿no? El arte es fundamental para el desarrollo integral de una persona. También se comunica en su lengua materna, en castellano como segunda lengua y en inglés como lengua extranjera. Es decir, en los pueblos originarios se debe de fortalecer la lengua materna, por ejemplo el quechua, pero también ya hacer que estos estudiantes dominen el castellano y sean niños bilingües, ¿no? Y por otro lado, en los contextos urbanos, además de fortalecer el castellano, deben tener acceso a un idioma extranjero, en este caso el inglés. Y bueno, y en educación secundaria es universal el aprendizaje de una lengua extranjera. Por otro lado, indagan y comprenden el mundo físico que los rodea, muy relacionado al área de ciencia y tecnología, que permitirá a los estudiantes tener conciencia, ¿no?, del medio natural, de los ecosistemas que nos rodean, ¿no? Y no solo conocerlos, sino también comprenderlos. Por otra parte, interpretan la realidad y toman decisiones a partir de conocimientos matemáticos. Es importante el desarrollo de la lógica, de la matemática, de la resolución de problemas, que permitirán desarrollar el pensamiento a todo nivel, ¿no? Además de ser una herramienta para adquirir otros conocimientos. También gestionan proyectos de emprendimiento económico social, es decir, los estudiantes tienen que pasar a gestionar, a ser productivos, a insertarse en el mundo laboral, ¿no? Entonces el currículo nacional también prevé esta situación. Aprovechan reflexiva y responsablemente las tecnologías de la información y de la comunicación, TICs, ¿verdad? Es importante en este siglo XXI, en la era digital, ¿no?, que los estudiantes ya tengan un nivel, digamos, esperado en el uso de los recursos tecnológicos, como el WhatsApp, el Facebook, las redes sociales, el Google,
entre otras herramientas, y esto lo usen no solo para interactuar, sino también para aprender y comunicarse con los demás. Finalmente tenemos desarrollo en procesos autónomos de aprendizaje, es decir, la gestión del propio aprendizaje. Es dotar a los estudiantes de estrategias de aprendizaje y también de autoaprendizaje para que sigan transitando en este proceso de aprender y reaprender. Entonces, resumiendo, ¿no? La suma de las competencias más los enfoques transversales tiene como resultado el logro del perfil de egreso. Muy bien, y ahora vamos a una pregunta fundamental. El curso se trata de planificación curricular, pero ahora viene la gran pregunta: ¿qué es planificar? En primer lugar diremos, es un arte, ¿no? Es el arte de imaginar, en primer lugar, imaginar lo que pueden aprender los estudiantes, imaginar cómo pueden aprender estos estudiantes, ¿no? Pero no me quedo en el imaginar, luego tengo que pasar necesariamente a diseñar, es decir, diseño lo que imaginé, entonces pongo en el papel las estrategias de cómo hacer que tus estudiantes aprendan y también qué deben de aprender, ¿no? Entonces la planificación en primer lugar es un acto de imaginar y luego es diseñar lo imaginado. Por otro lado, la planificación en el currículo nacional es flexible. Por tanto la planificación anual, la unidad didáctica y la sesión de aprendizaje son una hipótesis de trabajo. Es decir, puede ir cambiando en el proceso de acuerdo a las necesidades que ocurran en ese proceso. Entonces, ¿qué es planificar? Es imaginar, es diseñar y también es una hipótesis de trabajo. Bien, tenemos 3 procesos de planificación en el currículum nacional. Es claro, ¿no? Se habla de una planificación en reversa o en inversa. Entonces, se presenta esta rueda, ¿no? Que debe responder a 3 interrogantes. La primera es: ¿qué aprendizajes deben lograr mis estudiantes? La segunda: ¿qué evidencia voy a usar para evaluarlos? Y la tercera: ¿cuál es la mejor forma de desarrollar esos aprendizajes? Muy bien, nos vamos en el tiempo, ¿no? Nos imaginamos año 2019, a la primera semana de planificación, del 4 al 8 de marzo, ¿sí? En esta semana los docentes se constituyen a la institución educativa. Entonces, en esta semana los maestros debemos hacernos esta pregunta: ¿qué aprendizajes deben lograr mis estudiantes? Lo cual se va a constituir en los propósitos de aprendizaje. Entonces, por decir, tenemos al docente Mario, del 4º grado de primaria. Entonces, en esta semana del 4 al 8, el maestro tenía que hacer 2 acciones. Lo primero era revisar los desempeños, los estándares y las competencias de el 3er grado de primaria. ¿Por qué? Porque actualmente sus estudiantes están en 4º grado de primaria, pero requerimos saber lo que debieron aprender el año anterior. Entonces, la primera tarea es revisar los desempeños, los estándares y las competencias del 3er grado. Inmediatamente, Mario también tendrá que revisar los desempeños, los estándares de aprendizaje y las competencias del 4º grado de primaria para saber qué deben aprender este año. Entonces, sintetizando este punto, se revisan los desempeños del grado anterior y también se revisan los desempeños del grado actual.
Esto nos va a servir para establecer las brechas, las diferencias que existen entre lo que debieron aprender el año pasado y lo que saben, y también lo que deben de aprender este año. Entonces es súper importante este punto de análisis del programa curricular de educación primaria, que nos permitirá determinar los propósitos de aprendizaje en función a lo que debieron aprender el año anterior en tercer grado y lo que deben aprender este año en el cuarto grado, en el caso del profesor Mario. Bienvenidos a la sesión 2 de este curso de planificación curricular y evaluación formativa. Bien, nos habíamos quedado en los procesos de planificación curricular. Bien, vamos a retomar. Habíamos puesto como ejemplo al profesor Mario de cuarto grado, ¿no? Y habíamos dicho que en esta mirada de la evaluación inversa, el currículo nacional plantea 3 procesos de planificación curricular. Y es clave que entendamos estos 3 procesos, porque sobre estos 3 procesos gira la planificación curricular en reversa o en inversa. Bien, lo primero que se debe hacer en este proceso, y bueno, en el tiempo, ¿no? En la primera semana de planificación, del 4 al 8 de marzo, Mario, docente de cuarto grado, lo que hizo o debía hacer es, primero, analizar los desempeños del grado anterior, ¿no? En este caso Mario es de cuarto grado, entonces él analizó los desempeños, los estándares y las competencias del tercer grado para saber lo que debieron aprender sus estudiantes el año anterior, y luego de eso Mario analiza los desempeños, los estándares, las competencias, ¿no? de o que corresponden al cuarto grado de primaria. Entonces, de esta manera ya tiene una mirada de lo que debieron aprender los estudiantes, que es el antes, ¿no? y lo que deben aprender este año, que es el presente. Bien, entonces ya pasó esta primera semana de planificación. Entonces vamos al siguiente proceso, ¿no? Y el siguiente proceso se refiere a el recojo de evidencias de aprendizaje, luego el análisis de estas evidencias de aprendizaje. Entonces, volviendo al ejemplo, Mario ya tiene establecido lo que debieron y lo que deben aprender sus estudiantes en función al programa curricular de educación primaria en este caso. Entonces, en este segundo punto, lo que hace Mario, ¿no? Ya en la semana de contacto con los estudiantes, que es el 11, 12, 13, 14 y 15 de marzo del año 2009, Mario solicita a sus estudiantes que le traigan sus cuadernos de trabajo del año pasado, que le traigan sus portafolios del año pasado, que también traigan sus cuadernos de las distintas áreas curriculares. Y bueno, lo que hace Mario es analizar estas evidencias y obviamente las contrasta, ¿no? con lo que analizó sobre los desempeños que debieron lograr en el tercer grado. Pero paralelamente el docente también prepara una evaluación de diagnóstico, ¿no? para tener ya un instrumento más para tomarlo como evidencia. Entonces Mario prepara una prueba de diagnóstico, pero no de todos los desempeños de tercer grado. Prioriza los desempeños más fuertes, digamos. Entonces aplica una evaluación de diagnóstico usando desempeños del tercer grado, porque lo que se debe evaluar es lo que debieron aprender el año pasado, no lo que deben aprender este año. Cuidado, ¿sí? Entonces Mario en este segundo punto, ¿no? de evidencias de aprendizaje, pues recoge evidencias, ¿no? analiza evidencias y también
aplica una prueba de diagnóstico. Muy bien, entonces, ahora sí tenemos que pasar al paso 3, ¿no? Al paso 3, donde es propiamente, ¿no?, ya diseñar y organizar situaciones, estrategias, materiales, propósitos para el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Entonces, en este tercer punto, que ya debe iniciarse la unidad 1, ¿sí? Porque ya estamos en el 18 de marzo. Entonces, eh, hagamos un recuento, ¿ya? En el punto 1, ¿qué aprendizajes deben lograr mis estudiantes? Que se refiere a los propósitos de aprendizaje. En la semana del 4 al 8 de marzo, los docentes revisan los desempeños, estándares y competencias del grado anterior de sus estudiantes y el grado actual. Ahora, en la semana del 11 al 15 de marzo, los docentes recogen evidencias de aprendizaje de sus estudiantes. Y a este proceso de recojo de evidencias también muchos le llaman la unidad 0 o la unidad de diagnóstico. Luego de eso pasamos al punto 3 o al proceso 3, ¿no?, que propiamente ya es el diseño y organización de situaciones significativas. Entonces, aquí ya ingresa la planificación anual, es decir, el diseño de la planificación anual y el diseño de la unidad 1, es decir, de la unidad de aprendizaje número 1, porque en este diseño se van a ver la situación significativa, se van a observar los propósitos de aprendizaje, las estrategias, los materiales, incluso los instrumentos de evaluación. Entonces, ya desde el 18 de marzo iniciamos con la unidad 1 o con la primera unidad de aprendizaje. Entonces, es clave, colegas, comprender este proceso o estos procesos de planificación curricular. Propósitos de aprendizaje, evidencias de aprendizaje y diseño de situaciones significativas. Bien, ahora hay una pregunta que siempre me la hacen, ¿no?, en los cursos en los cuales tengo la dicha de participar. Y la pregunta es, ¿no?, profesor William, ¿cuáles son los insumos necesarios para la planificación curricular? Como vemos en la imagen, hay diversos insumos, ¿no?, desde el currículo nacional, la cartilla de planificación, el programa curricular de educación primaria, que es fundamental, ¿no? También tenemos los textos y cuadernos de trabajo del Ministerio de Educación, las guías del uso del material educativo que están en las instituciones educativas. Asimismo, tenemos que considerar las rutas del aprendizaje, cuyas estrategias, cuyas situaciones de aprendizaje siguen vigentes, ¿no? Tenemos los informes de la evaluación censal de estudiantes, especialmente el informe de matemática y el informe de lectura, ¿no? En años anteriores también el Ministerio de Educación propuso unas unidades y sesiones, ¿no?, el año 2016, eso también lo hay que considerar. Bueno, asimismo el Ministerio publicó años anteriores, ¿no?, diseños, ¿no?, de planificaciones anuales, unidades, sesiones en el marco del currículo nacional, ¿no? Eso también es necesario. Tenemos el kit de evaluación del segundo y cuarto grado, ¿no?, donde hay insumos importantes, existen criterios de evaluación formativa muy importantes que necesariamente tendremos que considerar. Asimismo está el calendario comunal, que no, si bien no aparece en el diseño o en el esquema de la planificación anual, es un insumo necesario, en especial en las instituciones educativas rurales y de contextos bilingües, ¿no?, el calendario comunal. Asimismo, en estos mismos contextos rurales, bilingües y también urbanos, es importante hacer el diagnóstico psicolingüístico del estudiante para saber en qué nivel de dominio de una determinada lengua está,
¿no? Asimismo, lo que habíamos dicho en la anterior diapositiva, ¿no? Necesitamos el portafolio de evidencias de aprendizaje, ¿no? De los estudiantes del año anterior, ¿no? Y obviamente necesitamos tomar en cuenta las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Y todos estos aspectos lo podemos organizar en una matriz de planificación curricular. Bien, ahora sí vamos a entrar ya a la planificación curricular propiamente dicha. Bien, en el marco del currículo nacional existe una planificación curricular a largo plazo, que es la planificación anual, y una planificación a corto plazo, ¿no? Y en esto están casi simultáneamente la unidad didáctica y las sesiones de aprendizaje. Bueno, aquí tenemos una carátula, ¿no? Planificación curricular, primer grado, Juliaca 2019. Bien. Pero aquí vamos a responder a una pregunta. ¿Y qué es la planificación anual? ¿Qué elementos son fundamentales en la planificación anual? Vamos a rescatar la analogía del maestro Justo Morales, ¿no? La planificación anual es una mirada del bosque, ¿no? Como vemos en la imagen, vemos un bosque y solo vemos árboles, es decir, una mirada general, no es una mirada lejana todavía, ¿no? Entonces, los árboles representan a los propósitos de aprendizaje, ¿no? Que no es otra cosa que competencias y enfoques transversales. Entonces, en la planificación anual, ¿qué es necesario mirar? Solamente competencias y enfoques transversales. Y obviamente estas competencias y estos enfoques transversales tenemos que organizarlos en el tiempo, ¿no? Y también a través de unidades didácticas. Y esto es la planificación anual. Bien, lo que vemos es un esquema sugerido por el Ministerio de Educación, ¿no? Aclaramos que no hay esquemas fijos, no existen esquemas fijos. Lo que sí existe son los elementos fundamentales que debe contener toda la planificación anual, que son las competencias, los enfoques transversales, la distribución del tiempo, los títulos y las unidades didácticas, ¿sí? Muy bien, entonces aquí tenemos planificación anual primer grado, tenemos datos informativos, ¿no? UGEL, institución educativa, docente responsable, sección. Eso está en el punto 1. Ahora, el punto 2 presenta los propósitos de aprendizaje, ¿no? La organización del tiempo, en este caso en trimestres, y obviamente su distribución ya en unidades didácticas. Entonces, aquí tenemos la columna de las áreas, ¿no? Luego tenemos la columna de la numeración de las competencias. Luego está la columna de los propósitos de aprendizaje y enfoques transversales. Y ahí están todas las competencias por áreas, ¿no? En la planificación anual se tiene que observar todas las competencias por áreas. Luego de eso tenemos la organización y distribución del tiempo, ¿no? En el primer trimestre, por ejemplo, tenemos la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3. En el segundo trimestre tenemos la unidad 4, la unidad 5 y la unidad 6. Y en el tercer trimestre tenemos la unidad 7 y la unidad 8. ¿No? Entonces, estamos viendo el esquema, ¿no? Obviamente en cada unidad está el título de la unidad que nace de la situación significativa de la unidad. Y también está su duración en semanas. En este caso, la unidad 1 es nos conocemos y organizamos nuestros espacios de aprendizaje. Su duración es de 14
semanas, ¿no? Lo mismo tenemos acá, ¿no? Las distintas áreas con sus competencias, ¿no? Luego están las competencias transversales y tenemos los enfoques transversales, ¿no? Los 7 enfoques transversales, los cuales también se deben de distribuir por unidades de aprendizaje. Recomendamos un enfoque transversal por unidad. También tenemos tutoría y orientación educativa, en este caso es transversal, por tanto se consideran las 8 unidades, ¿no? Al igual que las competencias transversales que también tienen. Bienvenidos maestros a esta sesión 3. Nos habíamos quedado en la planificación anual, ¿no? Donde habíamos indicado que observamos solamente competencias y enfoques transversales, ¿no? Haciendo la analogía con la observación de un bosque. Bien, entonces tenemos el esquema de planificación anual, ¿no? Donde tenemos la organización, ¿no? De las competencias y también la organización de los enfoques transversales, ¿no? Y también su distribución correspondiente en unidades de aprendizaje, ¿no? Entonces cada unidad tiene un título, ¿no? La unidad 1, por ejemplo, dice: nos conocemos y organizamos nuestros espacios de aprendizaje, y tiene una duración de 7 semanas, ¿no? Igualmente se tiene que hacer la distribución de estas unidades, ¿no? Y también su correspondiente temporalización. Ahora, tenemos las competencias, ¿no? De cada área curricular. Entonces, una vez puesto o considerado el título, una vez considerado las semanas, pero obviamente antes tenemos que haber construido la situación significativa, ¿no? Que es la descripción de este título, que ya lo vamos a ver más adelante. Empezamos a cronogramar, si vale el término, las distintas competencias. Por ejemplo, si unidad 1, en este caso en el ejemplo de primera, dice: nos conocemos y organizamos nuestros espacios de aprendizaje, que dura 7 semanas, entonces de acuerdo a este título, ¿no? Y de acuerdo también al trabajo que hemos hecho en el recojo de evidencias y el análisis de los propósitos de aprendizaje del año anterior y de este año, vamos programando, ¿no? las competencias. Por ejemplo, construye su identidad, podría programarla, ¿no? Convive y practica y participa, democráticamente en la búsqueda del bien común, también la considero. Entonces hago una X, ¿no? Aquí también hago una X. Y bueno, la competencia 3, 4 y 5, bueno, solo es un ejemplo de la D, ¿no? Luego seguimos, ¿no? Luego paso al área de educación física, ¿no? Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad, asume una vida saludable y interactúa a través de sus habilidades sociomotrices. Bien, por decir, considero solamente esta competencia 6, entonces la marco. Luego paso al área de arte y cultura, donde también voy a hacer lo mismo. Entonces, en arte y cultura, estas dos competencias, digamos que generalmente están juntas, ¿no? Primero se aprecia el arte y luego tengo que hacer la creación, entonces tendría que marcar una X en ambos, ¿no? Entonces, como nos hemos dado cuenta, esta cronogramación es en sentido vertical. Ojo, unidad por unidad vamos avanzando. Muy bien, luego tenemos comunicación y también tenemos comunicación como L2. Igualmente voy considerando las competencias que corresponden a la situación significativa, título de la unidad. Y bueno, pasamos a matemática, ¿no? Donde tenemos cuatro competencias. Quizá por tratarse de la unidad 1 podría considerar lo que es cantidad y lo que es problemas de regularidad, equivalencia y cambio, y las competencias 19 y 20
las dejo para el siguiente trimestre. Luego bajamos a ciencia y tecnología. Entonces, seguimos avanzando. Luego tenemos ya el área de educación religiosa, ¿no? Donde también generalmente construye y asume posición o su experiencia, ¿no? Ligada, ¿no? A la cristiandad, van juntos, es similar a arte. Entonces, como estamos viendo, esta cronogramación es en sentido vertical, ¿no? Entonces voy avanzando por unidad, ¿no? Donde voy mapeando, digamos, las competencias de las distintas áreas. Luego llegamos a los enfoques o a las competencias transversales, perdón, ¿no? Entonces aquí también se sugiere que marquemos todas, ¿no? En todas las unidades, porque no existe un área, ¿no? de competencias transversales, en este caso relacionada a las TICs, la competencia 26, y la 27 es relacionada a que el estudiante sea capaz de gestionar su aprendizaje. Entonces, como es transversal, las consideramos en todas las unidades. Luego tenemos los enfoques transversales, ¿no? Y acá tenemos los 7 enfoques transversales. Entonces, marcamos, ¿no? Un enfoque por unidad. Es la sugerencia que hacemos, quizá podrían ser 2. En este caso, como el título hablaba de organización, hablaba de ver nuestro espacio como una oportunidad de aprendizaje efectivo, entonces marcamos, por decir, el enfoque de búsqueda de la excelencia. Entonces marcamos una X y ya tenemos lista la unidad, y obviamente tutoría también la marcamos porque es transversal, y también tutoría se repite en todas las unidades. Luego tendríamos que pasar ya a la unidad 2 y hacer ese mismo proceso, ¿no? Determinar toda esa columna de la unidad 2, luego a la unidad 3, a la 4, a la 5, a la 6, a la 7 y a la unidad 8. Aquí sugerimos lo siguiente, pero tomémoslo como una sugerencia, ¿no? La unidad 1 del 18 de marzo hasta el 30 de abril, ¿no? La unidad 2 es mayo, la unidad 3 es junio, la unidad 4 es julio, ¿no? La unidad 5 es agosto-septiembre, porque tenemos el periodo vacacional, la unidad 6 es octubre, la unidad 7 es noviembre, y finalmente la unidad 8, que va a ser una unidad pequeña de 20 días, es diciembre. Muy bien. Ahora sí pasamos a la unidad didáctica. En este caso lo que observamos es un árbol, ¿no? En la planificación anual habíamos observado un bosque donde había muchos árboles, pero en la unidad didáctica nos acercamos más y lo que vamos a ver es o son árboles, ¿no? En este caso un árbol, y obviamente aquí ya no solo vamos a ver competencias y enfoques transversales, sino también aquí ya vamos a ver capacidades y sobre todo desempeños. Muy bien, entonces los elementos básicos de la unidad didáctica son: uno, el título, ¿no? Que nace, ¿no? de la construcción de la situación significativa. 2, tenemos los propósitos de aprendizaje, ¿no? Que obviamente considera competencias, capacidades, desempeños y enfoques transversales. Luego tenemos 3, la situación significativa, ¿no? Que ya la vamos a ver cómo se construye. Luego tenemos los criterios, ¿no? Para establecer las evidencias de aprendizaje con su correspondiente instrumento. Obviamente las evidencias de aprendizaje nacen de los desempeños. Luego, algo muy importante, está la secuencia de sesiones de la unidad, que debe tener una relación directa con la situación significativa, ¿no? Y finalmente tenemos los materiales y recursos que se van a movilizar en la unidad. Muy bien, seguimos en el ejemplo de primer grado en este caso, y acá tenemos el esquema también del Ministerio de Educación para la unidad didáctica. En este caso la unidad 1 dice, ¿no?
o el título es Nos conocemos y organizamos nuestros espacios de aprendizaje. Ese título lo vamos a copiar y pegar de la planificación anual, ¿verdad? Unidad 1. Luego pasamos ya a trasladarlo, digamos, a la unidad didáctica. Muy bien, luego tenemos datos informativos, ¿no? UGEL, institución, docente, sección. Luego tenemos los propósitos y evidencias de aprendizaje. Y aquí vamos a considerar competencias y capacidades. Desempeños, y estos desempeños se consideran como criterios de evaluación, ¿no? Luego tenemos que nos dará evidencias de aprendizaje, que son las evidencias, y finalmente tenemos el instrumento y evaluación. Ahora, las competencias las vamos a jalar, ¿no?, entre comillas, de las competencias que habíamos ido programando en la planificación anual para cada unidad. Entonces, establecemos competencias, ¿no?, y luego le asignamos sus capacidades. ¿Listo? Luego seleccionamos desempeños usando el programa curricular de educación primaria, en este caso del primer grado de primaria, ¿no? Y bueno, acá necesitamos trabajar con el programa curricular. Y en función a los desempeños, ¿no?, establecemos evidencias de aprendizaje para evaluar el desempeño. Y de estas evidencias tenemos que generar un instrumento de evaluación, es decir, seleccionamos competencias, capacidades, ¿no?, seleccionamos desempeños, de estos desempeños deben nacer las evidencias y de estas evidencias los instrumentos de evaluación. Muy bien, este es un ejemplo de precisión de desempeño, ¿no?, que ya lo vamos a ver con un ejemplo más preciso en las siguientes diapositivas. Los invitamos a que también lo revisen con cautela. Muy bien, acá tendremos un ejemplo de precisión de desempeño y planteamiento de evidencia, ¿no? Esto no es otra cosa que este mismo esquema de la unidad didáctica, pero ya con un ejemplo, ¿no? También es de primer grado, si no me equivoco. Pues acá tenemos las competencias y capacidades, ¿no? Tenemos la competencia, se comunica oralmente en su lengua materna, y le asignamos todas las capacidades. Por favor, tener cuidado, ¿no? En el marco del DCN se relacionaban, ¿no?, capacidades con indicadores de capacidad. En el marco del currículo nacional, la teoría nos dice que para el desarrollo de competencias se combinan y movilizan todas sus capacidades. Entonces, tenemos que considerar en esta columna la competencia y todas sus capacidades. En este caso, la competencia se comunica oralmente en su lengua materna, tiene 1, 2, 3, 4, 5 capacidades y todas las considero. Luego tenemos los desempeños, ¿no?, o criterios de evaluación. En este caso dice, adecua su texto oral a la situación comunicativa, a sus interlocutores y al propósito comunicativo al expresar su opinión respecto a cómo se puede organizar el trabajo que se hará en el aula. En este punto, colegas, es importante reconocer la estructura de un desempeño. Un desempeño tiene una conducta o verbo, ¿no?, que sería adecuar su texto oral. Tiene conocimientos, en este caso hemos identificado 3 conocimientos: situación comunicativa, interlocutores y propósitos comunicativos, y tiene una condición de calidad. Entonces, si queremos precisar desempeños, tenemos que tener la capacidad de identificar estos elementos de un desempeño y fundamentalmente identificar los conocimientos, que es lo que se puede precisar. No podemos precisar la conducta o verbo y tampoco, ¿no?, la condición de calidad. Lo que sí está permitido es precisar los conocimientos, pero para precisarlo primero los tengo que identificar. Luego establezco, ¿no?, la evidencia, ¿no?, en este caso será la participación oral en situaciones de diálogo
¿no? Es decir, el estudiante tiene que mostrar esa actuación, el estudiante tiene que participar en los diálogos orales. Y finalmente le asignamos un instrumento de evaluación, ¿no? Entonces, del desempeño nace la evidencia de aprendizaje, ¿no? que es importante plantearla, ¿no? En un sentido de actuación del estudiante. Y de esta evidencia le asignamos una rúbrica en este caso, ¿no? Entonces, no olvidemos, ¿no? Asignar competencias y capacidades, ¿no? Precisar el desempeño, identificando conocimientos, asignarles su evidencia y luego le asignamos su instrumento. Bienvenidos a la sesión 4, ¿no? de este curso de planificación curricular y evaluación formativa. Bien, nos habíamos quedado en el ejemplo de la unidad didáctica, ¿no? Donde habíamos establecido competencias y todas sus capacidades que se combinan y se movilizan para desarrollar, en este caso, la competencia de oralidad, ¿no? Habíamos indicado también que en la unidad didáctica debemos de hacer ya la identificación de conocimientos del desempeño, ¿no? Y que de los desempeños debían ya nacer las evidencias de aprendizaje y que el docente debía de plantear estas evidencias de aprendizaje. Es decir, la evidencia es una actuación del docente que me permitir ver el logro del desempeño y finalmente a esta evidencia le asigno un instrumento de evaluación que puede ser rúbrica, lista de cotejo o escala de valoración, ¿no? En el marco del currículo nacional. Bien, aquí tenemos ¿no? la precisión de desempeño, ¿no? y cómo a través de la precisión del desempeño se generan sesiones de aprendizaje. Bien, aquí tenemos, ¿no? Es muy similar al diapositiva anterior, ¿no? Aquí habíamos visto las competencias, los desempeños, las evidencias y los instrumentos. Y bueno, en este caso habíamos identificado los conocimientos del desempeño, que eran situación comunicativa, interlocutores y propósito comunicativo. Es decir, hay 3 conocimientos y por lógica tendremos que ir pensando en 3 sesiones de aprendizaje. Muy bien, y eso es lo que estamos viendo acá. Tenemos el mismo desempeño y acá tenemos el número de sesiones del desempeño. Entonces, en la sesión 1 vamos a trabajar adecuar su texto oral a la situación comunicativa al expresar su opinión respecto a cómo se puede organizar el trabajo que se hará en el aula. En la sesión 2 vamos a trabajar el mismo desempeño, pero el conocimiento es interlocutores, y en la sesión 3 se va a trabajar también ese desempeño, pero el conocimiento es propósito comunicativo, ¿no? Entonces, al trabajar mi unidad didáctica en la columna de desempeños, tengo 2 opciones, ¿no? Una opción es copiar todo el desempeño, ¿no? Pero identificando los conocimientos. Y la otra forma es en esta columna ya preciso los desempeños, ya los ya los fracciono, ya los separo, como en este ejemplo. Obviamente ahí le quito sesión 1, ¿no? Simplemente se va a abarcar adecua. Entonces, maestros, tenemos esas 2 opciones en la columna de desempeños de la unidad. Muy bien. Ahora, algo muy importante también que no puedo o no se me puede ir, es que un desempeño no se logra en una sesión de aprendizaje. Un desempeño mínimamente se va a desarrollar en 3 o 4 sesiones de aprendizaje. Ojo, no se desarrollan, un desempeño no es un indicador de capacidad como en el DCM, es mucho más complejo. El desempeño es una microcompetencia, incluso se puede desarrollar hasta el final del grado, ¿no? Entonces un desempeño, su trabajo se logra en 3 o 4 sesiones. Entonces,
En la sesión 1 voy a trabajar situación comunicativa y literalmente, ¿no? O figurativamente en la sesión le pongo su evidencia y su instrumento. En la sesión 2 de este desempeño voy a trabajar interlocutores, figurativamente también le pongo su evidencia y su rúbrica, pero no la voy a aplicar todavía, porque habíamos dicho que un desempeño se logra en la tercera o cuarta sesión. Recién en esta sesión 3, ¿no? Que es del propósito comunicativo, ahí sí voy a recoger la evidencia, ¿no? Y aplicar obviamente el instrumento. Solo en la sesión 3 está figurativamente en la sesión, pero también ya se recoge la evidencia y se aplica el instrumento, y esto lo vamos a ver aquí. Muy bien, entonces, miren, tenemos la rúbrica, ¿no? Y luego tenemos el desempeño, que dice adecua su texto oral a la situación comunicativa de la primera sesión, a sus interlocutores en la segunda sesión y al propósito comunicativo en la tercera sesión, al expresar su opinión respecto a cómo se puede realizar el trabajo que se hará en el aula. Luego tenemos una columna de los nombres de los estudiantes, y acá tenemos el desempeño precisado de la primera sesión, el desempeño de la segunda sesión y el desempeño de la tercera sesión. Solo en esta tercera sesión aplicamos esta rúbrica y le asignamos, ¿no? Una escala, ¿no? Que puede ser C en inicio, B en proceso, A logro esperado y AD logro destacado. Ahora la gran pregunta será, un niño que logra este indicador de desempeño, ¿en qué nivel se ubicará? ¿A o AD? Bueno, hay un error, ¿no? Muchas veces los docentes consideraban, ¿no? O consideran todavía que si logra este desempeño le van a poner AD. No, colegas. Este es el desempeño esperado para el grado, que lo hemos sacado del grado, ¿no? Que está en el programa curricular. Entonces los niños que hagan o que demuestren toda esta actuación, lo máximo que se espera es A, porque es el logro esperado para el grado, ¿no? Y entonces, si un niño hiciera unas cosas extraordinarias, ¿no? Que salgan de este desempeño, en este caso un desempeño de primer grado, o demostrarían actuaciones de un niño de segundo grado, o algo excepcional, muy destacado, fuera del nivel de logro esperado, solo en esos casos le consideraríamos A. Entonces, los desempeños se plantean en función al nivel A. Entonces también ya debemos olvidar, ¿no? Esas equivalencias que hacíamos, ¿no? De numéricas con literales, ¿no? 0 a 10 le asignábamos C, ¿no? 11 y 12 B, 13 a 16 A, 17 a 20 A de... Eso nunca fue un documento o una información del ministerio. En algún momento se utilizó para educación básica alternativa, más no para educación básica. Entonces 18, 19 de ninguna manera significa AD. ¿Sí? Estamos en un enfoque formativo y los criterios de evaluación que tenemos son literales y descriptivos. Entonces mucho cuidado, maestros. Muy bien, entonces ya en la parte final de la unidad, ¿no? Tenemos los enfoques transversales, ¿no? Que los vamos a copiar de la planificación anual. En este caso habíamos dicho búsqueda de la excelencia, entonces eso se copia, ¿no? Y bueno, luego se plantean las actitudes o acciones observables, y eso lo plantea o lo construye el maestro, ¿no? En función al enfoque transversal. Y ojo, la idea es que ese enfoque transversal se repita en todas las sesiones de esa unidad. Es decir, búsqueda de la excelencia es el enfoque que se va a repetir en todas las sesiones de esa unidad. Muy bien, y luego viene la situación significativa, ¿no? Ojo, porque aquí lo que tenemos es un título de la unidad, es el título de la situación significativa. Entonces la pregunta sería, ¿en qué momento se construyó esta situación significativa y su título? Entonces debemos decir, ¿no? Antes de entrar en el esquema de la planificación anual,
se tiene que elaborar una matriz de planificación anual donde se consideren, ¿no?, mínimamente la unidad o mes, ¿no?, el calendario comunal, ¿no?, las necesidades de aprendizaje, ¿no?, la situación significativa, el enfoque transversal y el título de la unidad, ¿no? Y en función de eso deben hacer una situación significativa. Entonces ya debemos tener construido, ¿no?, en una matriz la descripción de la situación significativa y su título, y esto solamente lo vamos a copiar a la planificación anual y también a la unidad didáctica. Y justo acá tenemos un ejemplo de situación significativa. Bueno, la estructura básica de una situación significativa tiene tres elementos: una situación de contexto, ¿no?, es decir, dónde ocurre, en qué tiempo, en qué condiciones se presenta una determinada situación. Luego tenemos el reto, desafío, ¿no?, que se le hace a esa situación, ¿no?, el reto, desafío que se le presenta a los estudiantes, y finalmente tenemos los propósitos de aprendizaje. Entonces vamos a ver, ¿no?, esta situación significativa, en qué consiste. Muy bien. Situación de contexto. Los estudiantes de cuarto grado retornan a la institución educativa después de vacaciones para seguir desarrollando sus aprendizajes y se reencuentran con compañeros, compañeras, profesores. Así también encuentran algunas personas que recién se están integrando a la comunidad educativa. Bien, ahora tenemos el reto-desafío. En este contexto se hace necesario generar momentos que les permitan conocerse, integrarse y organizar espacios, tiempos, materiales, responsabilidades y todo aquello que contribuya al desarrollo de sus aprendizajes. Con base en lo expuesto se les presenta el siguiente reto o desafío a los estudiantes, ¿no? Se les interroga: ¿cómo podemos hacer para organizarnos y organizar el espacio de manera que todos logremos sentirnos bien y desarrollar nuestros aprendizajes? Entonces ya tenemos una situación, ya tenemos un reto, desafío. Ahora se tienen que establecer los propósitos de aprendizaje de esa unidad 1, ¿no? Entonces, ¿qué dice el propósito de aprendizaje? De esta manera, esta unidad ofrecerá a los niños y niñas diversas situaciones relacionadas a los propósitos de aprendizaje, a partir de las cuales podrán explorar, indagar, exponer, discutir y consensuar, además de resolver problemas y establecer conclusiones con la finalidad de construir un ambiente adecuado para el aprendizaje. Esta descripción debe estar aquí, ¿no? Y el título de esa descripción, ¿no?, debe estar aquí. En este caso es: nos conocemos y organizamos nuestros espacios de aprendizaje. Entonces, es importante construir esta situación significativa a inicios de año, unidad por unidad, en la matriz de planificación anual, cosa que de ahí la vamos trasladando a la planificación anual el título, y a la unidad el título y también la descripción. Es importante aclarar también que estos propósitos de aprendizaje que se mencionan, ¿no?, son desempeños, ¿no?, son conocimientos, solo muestra, ¿no?, porque no podemos hacer un listado de todos los conocimientos, de todas las actividades que vamos a hacer. Solo ponemos, digamos, las actividades más representativas, ¿no? Quizás sean 4, 5, pero que ya me va a dar un norte, ¿no?, para ir presentando las sesiones de la unidad didáctica. Muy bien. Es importante también considerar el plan de estudios desde el año 2019, colegas. Existe, ¿no?, una reestructuración del plan de estudios, ¿no?, en educación primaria, ¿no?, para instituciones educativas urbanas, ¿no?, urbanas EIB, ¿no? Tenemos también las instituciones EIB de fortalecimiento, ¿no? Entonces tenemos que considerar el plan de estudios ya del Ministerio de Educación del año 2009 para realizar también la distribución
de las sesiones de la unidad didáctica. En este caso, en el paso 4, tenemos la secuencia de sesiones de aprendizaje. Entonces ponemos el número de sesión y sugerimos poner el título de la sesión. Por ejemplo, la sesión 1 dice organización y presentación de la unidad. La sesión 2 dice nos reencontramos y conocemos nuevos amigos. Bueno, y así asignamos las sesiones y sus títulos. Luego tenemos 5 materiales básicos y recursos a utilizar. Y 6 tenemos las reflexiones sobre los aprendizajes. Entonces es importante ir construyendo la unidad didáctica de forma reflexiva, ¿no? Y en función a todas las orientaciones que hemos ido precisando. Bien, nos habíamos quedado justamente en esta diapositiva. Ya estamos en la sesión número 5, si no me equivoco. Entonces habíamos visto ya, ¿no? Toda la secuencia, ¿no? de construcción de una unidad didáctica, ¿no? Datos informativos, propósitos y evidencias de aprendizaje, situación significativa, ¿no? Y la secuencia de sesiones de aprendizaje. Muy bien, entonces conviene ya en este punto ver de forma más detallada, quizá muy innovadora, esta secuencia de sesiones de aprendizaje, que es fundamental para vincular la situación significativa con esta secuencia de sesiones. Bien, entonces vamos a continuar. Bueno, recordamos un poco antes esto, ¿no? En la semana del 4 al 8 de marzo, ¿no? Recordando un poco los procesos de planificación curricular, debíamos de revisar los desempeños del grado anterior de nuestros estudiantes y los desempeños del grado actual, ¿no? Ahora, en la semana del 11 al 15 de marzo, a través de la unidad 0 o unidad de diagnóstico, lo que se debió hacer es el recojo y el análisis de evidencias de aprendizaje. Y así llegamos a la unidad 1, ¿no? Que sería desde el 18 de marzo hasta el 30 de abril. Y bueno, esta secuencia de actividades, esta secuencia de sesiones, es la misma que tenemos acá en la unidad de aprendizaje. Bueno, vamos a ver. Bueno, si nos fijamos, el primer día de esta unidad 1 es una sesión muy especial, ¿no? Es una sesión de presentación de la situación significativa, ¿no? Los estudiantes deben conocer esta situación significativa. Incluso se les debe preguntar a ellos en el aula, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para organizarnos y organizar el espacio de manera que todos logremos sentirnos bien y desarrollar nuestro aprendizaje? Ellos deben tener conciencia del contexto en el cual estamos y también qué propósitos estamos estableciendo como metas, ¿no? Asimismo, este 18 de marzo debemos presentar, ¿no? qué sesiones, qué actividades vamos a ir desarrollando a lo largo de la unidad. Incluso este primer día de esta unidad, que está en amarillo, debemos comunicar los criterios con los cuales vamos a evaluarlos, las evidencias con las cuales pensamos evidenciar nuestro aprendizaje. Es muy importante. Esta primera sesión la podrían programar, no sé, en caso de educación primaria, que estamos haciendo el ejemplo, por lo menos 3 horas o quizá todo el día, ¿no? Pero sí debe haber una sesión de presentación de actividades de la unidad. Muy bien, luego en plomo tenemos ya las sesiones de aprendizaje propiamente dicha, porque esta es una sesión de presentación de la unidad. Aquí tenemos las sesiones de aprendizaje propiamente dichas, ¿no? Entonces, en este proceso desarrollamos sesiones de aprendizaje, ¿no?
Y ya habíamos dicho, ¿no?, que una sesión o un desempeño no se logra en una sesión, sino por lo menos en 3 o 4 sesiones recién logramos un desempeño. Y al final de esas sesiones de un desempeño, recién cogemos evidencia con instrumento. Por ejemplo, acá tenemos resolver problemas de cambio, la primera sesión de este desempeño. Resolver problemas de cambio, la segunda sesión de este desempeño. Tenemos resolver problemas de cambio, la tercera sesión de ese desempeño, y recién aquí le aplico la evaluación formativa, ¿no?, a través de un instrumento que recoge evidencias. Y eso mismo voy haciendo en todo este proceso, ¿no?, desarrollando sesiones a través de situaciones significativas, ¿no?, también ¿no?, monitoreando, haciendo la retroalimentación a los estudiantes y al final del desempeño aplicando instrumentos de evaluación que me permitan recoger evidencias. Muy bien. Pero aquí tenemos de color verde, el 29 y el 30 dice evaluación sumativa. Bueno, entre comillas lo vamos a poner, quizás el término resulte un poco fuerte, pero si al final de un proceso, de un periodo, en este caso al final de esta unidad didáctica, uno se tiene que evaluar, pero ya de forma sumativa, ¿no?, todo este proceso, ¿no?, que hemos tenido en esta unidad. Entonces, vamos a tomar en cuenta los mismos instrumentos que han ido actuando en el proceso, pero en este caso se recoge información más no se retroalimenta. Entonces es importante que este mismo proceso lo hagamos en la unidad 1, en la unidad 3, en la unidad 4, en la unidad 5, en la unidad 6, en la unidad 7 y en la unidad 8. Entonces, primera sesión de presentación de actividades de la unidad, luego avanzamos con sesiones con evaluación formativa y los últimos días de la unidad evaluamos de forma sumativa. Muy bien. Ahora sí, llegamos a la sesión de aprendizaje. Entonces, recordemos, en la planificación anual habíamos visto el bosque, ¿no?, en la unidad didáctica habíamos visto el árbol. Ahora en la sesión de aprendizaje lo que vamos a ver son las hojas de ese árbol. ¿Se dan cuenta? Entonces ya es el nivel, digamos, operativo del currículo, donde ya se produce el proceso de enseñanza-aprendizaje, y la interacción entre docente y estudiantes y entre estudiantes. Entonces, la sesión de aprendizaje no tiene un esquema único, pero sí debe tener mínimamente los siguientes elementos. Primero está el título, ¿no?, el título que ya lo habíamos consignado en la secuencia de sesiones de unidad, ¿no? Luego tenemos los propósitos de aprendizaje, en este caso vamos a ver competencias, desempeños precisados, enfoques transversales. Luego tenemos la preparación de la sesión, ¿no?, y los momentos de la sesión, que son las actividades que vamos a presentar en el inicio, en el desarrollo y en el cierre. Muy bien, entonces vamos avanzando con la sesión de aprendizaje. Muy bien, este es el esquema también que hemos tomado del Ministerio de Educación, ¿no? Tenemos la sesión de aprendizaje, los datos informativos, obviamente aquí tiene que ir el título de la sesión, ¿no?, el título de la sesión, datos informativos, docente, mujer, institución, área, grado, sección, duración, fecha. Bueno, luego tenemos los propósitos y evidencias de aprendizaje. Tenemos las competencias y capacidades que nos vamos a copiar de la unidad. Tenemos los desempeños, que también lo copiamos de la unidad didáctica. Y luego tenemos las evidencias de aprendizaje, que también la vamos a copiar de la unidad didáctica. Luego tenemos el enfoque transversal, ¿no?, que la cogemos de la unidad didáctica. Y luego nosotros construimos las actitudes o acciones observadas. Muy bien. Luego tenemos ya dentro de esta estructura
el punto 3, que es preparación de la sesión de aprendizaje. Es decir, ¿qué hace el docente antes del mismo desarrollo de la sesión, ¿no? Entonces, tiene que responder a dos preguntas, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión, ¿no? Y qué recursos o materiales utilizaré en la sesión? Entonces, ahí vamos consignando, ¿no?, aspectos fundamentales. Este es el antes de la sesión. Muy bien, luego ya pasamos, ¿no?, a los momentos de la sesión, y esto sí lo tenemos bien claro. Entonces, los momentos de la sesión son el inicio, ¿no? Tenemos el inicio, el desarrollo, ¿no?, y tenemos el cierre. Entonces, esos son los tres momentos, ¿no? El inicio, el desarrollo y el cierre. Muy bien. El enfoque por competencias plantea, ¿no?, unos procesos pedagógicos, y estos procesos pedagógicos tienen afinidad, digamos, con estos momentos de la sesión, ¿sí? Pero no olvidemos que son recurrentes, pero digamos a nivel de diseño, de presentación de actividades, tiene, ¿no?, una cierta lógica. Entonces, en el inicio de la sesión tenemos los siguientes procesos pedagógicos: motivación, problematización, saberes previos y propósito y organización. En el desarrollo de la sesión tenemos el monitoreo y acompañamiento. Y en el cierre de la sesión tenemos la evaluación. Muy bien. Ahora, otra gran pregunta que siempre hacen generalmente los maestros de aula es: ¿y los procesos didácticos dónde están? Entonces, los procesos didácticos en general, ¿no?, se evidencian en el desarrollo de la sesión, porque en este momento es donde se construye en sí el aprendizaje a través de los procesos didácticos, ¿no?, de las distintas áreas y también de las distintas competencias. Ahora, hay otra pregunta que también generalmente la hacen: ¿cómo planificamos la sesión de aprendizaje? ¿Por procesos pedagógicos o por procesos didácticos? La recomendación, colegas, es planificar la sesión a través de los procesos didácticos y tomar los procesos pedagógicos como orientadores para elaborar ese diseño, ¿no? No es necesario ponerlo a manera de subtítulos los procesos pedagógicos, eso va un poco a complicar nuestra labor. Entonces, la sesión de aprendizaje se trabaja presentando actividades que obviamente van a estar ligados a los procesos pedagógicos, ¿no? Entonces, en resumen, la sesión de aprendizaje tenemos que hacerlo a través de actividades y a través de procesos didácticos. ¿Sí? Muy bien. Y justo acá vemos un ejemplo, ¿no?, de una sesión, ¿no? Aquí tenemos las competencias y capacidades que las hemos copiado de la unidad didáctica, tal cual está: competencia y todas sus capacidades, ¿no? El desempeño, en este caso propósito comunicativo, es un desempeño precisado, ¿no?, y lo hemos cogido de acá, ¿no? Muy bien. Propósito comunicativo, esto pertenece a la sesión 3, entonces es importante tomar en cuenta eso, ¿no? Luego ponemos que nos dará evidencias de aprendizaje, que también lo he copiado y pegado de la unidad de aprendizaje. Luego tenemos el enfoque transversal, búsqueda de la excelencia, y tenemos su actitud, ¿no? Y esta actitud la plantea, la construye el docente, ¿no?, en este caso, para esta determinada sesión. Muy bien. Y acá tenemos los momentos de la sesión de aprendizaje, ¿no? Tenemos el inicio, tenemos el desarrollo y tenemos el cierre. Entonces, el inicio es el momento donde se preparan las condiciones para la construcción del aprendizaje.
En el desarrollo se construye el aprendizaje y en el cierre se evalúa o se reflexiona sobre la construcción del aprendizaje. Es algo básico que debemos de considerar. Entonces, en el inicio preparamos condiciones para que los niños aprendan, en el desarrollo construimos el aprendizaje y en el cierre reflexionamos sobre esa construcción del aprendizaje. Y bueno, ya habíamos indicado que en el desarrollo de la sesión, ¿no?, están los procesos didácticos. Bien, entonces está claro, ¿no? Tenemos tres momentos, ¿no? El inicio, su tiempo es aproximado, ¿listo? Tenemos el desarrollo con tiempo aproximado y también la evaluación con tiempo aproximado. Los tiempos son por momentos pedagógicos, inicio, desarrollo, cierre. Bien, maestros, estamos en la sesión 6 de este curso de planificación curricular y evaluación formativa. Nos habíamos quedado en el inicio, desarrollo y cierre. Bien, el inicio es la preparación de las condiciones para construir el aprendizaje. En este caso, lo que debemos de hacer a través de actividades es primero presentar la situación significativa, luego establecer el propósito de la sesión en un cartel, ¿no?, que sea visual para los estudiantes, luego construir junto a los estudiantes los acuerdos de convivencia para esa sesión o para el día, ¿no?, luego recuperar los saberes previos y obviamente problematizarlos, ¿no?, a través del conflicto conflictivo. Bien, luego pasamos al desarrollo de la sesión, donde se procesa la información, se construye la información, ¿no?, a través de diversas actividades. Por ejemplo, también se puede hacer ejemplos y se hace ejercicios, no solo matemáticos, sino a través de juegos de roles, a través de la comprensión de textos y otra variedad de actividades, ¿no? Y también en este mundo se debe aplicar lo aprendido, ¿no?, lo construido, pero ya en el aula, a través de otra actividad significativa, se aplica lo aprendido y también se transfieren a situaciones nuevas lo que se ha ido aprendiendo. Bueno, en el cierre tenemos la sintetización del trabajo que se ha hecho, por ejemplo, a través de resúmenes, ideogramas, ¿no? También se debería hacer, o se debe hacer, un proceso de metacognición, ¿no? También se evalúa, ¿no?, el trabajo que se ha hecho en la sesión. Obviamente dejamos las actividades de extensión y también podemos anticipar lo que se va a trabajar, ¿no?, en la próxima sesión del área que se ha trabajado, ¿no? Entonces, finalmente diremos, ¿no?, volviendo a este punto, que la situación significativa es súper importante para iniciar con buen pie una sesión. En comunicación se le dice situación comunicativa, ¿no? En matemáticas se dice situación problemática o problematización, pero no deja de ser lo mismo. Es una situación significativa, es una super motivación, ¿no? Es darles un reto, un desafío, es crear interés en el estudiante para que construyan el aprendizaje ¿no?, durante el resto de la sesión. Entonces, en los momentos de la sesión tenemos el inicio, donde se preparan las condiciones para construir el aprendizaje, tenemos el desarrollo, donde se construye el aprendizaje, finalmente tenemos el cierre, donde se evalúa o se reflexiona sobre la construcción del aprendizaje. No olvidarlo, estimados colegas. Bien, el currículo nacional para el diseño y para el desarrollo de las sesiones de aprendizaje nos da orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias y es fundamental comentarlas, colegas. Primero, lo que habíamos dicho, ¿no?, toda sesión de aprendizaje debe partir de situaciones significativas para el estudiante, ¿no? Por ejemplo, si vamos a tratar el tema de animales invertebrados, no sé, se me ocurre, el maestro puede
puede ingresar al aula, ¿no?, con un frasco, y en este frasco pueden estar algunos insectos, ¿no? Y el profesor podría decirles, ¿no? A ver, niños, no saben lo que hoy hice en la mañana, ¿no? Fui, ¿no?, a una tienda de insectos, ¿no? Y el encargado me regaló estos insectos y los he traído para ustedes, ¿no? Los quieren observar, quieren saber cómo son, bueno, y así, ¿no? Es generar situaciones significativas en los estudiantes, que pueden ser reales, pero también pueden ser simuladas, ¿no? El otro punto es generar interés y disposición como condición para el aprendizaje. Obviamente, los estudiantes tienen que tener interés y también predisposición. Sin actitud no podemos lograr aprendizaje, ¿no? Aprender haciendo, obviamente, los niños no pueden estar sentados solamente escuchando o ejecutando acciones que el docente dice, ¿no? Los niños tienen que aprender a través de la actividad, ¿no? Pero tiene que ser una actividad consciente. Los niños deben dibujar, leer, recortar, ¿no?, dramatizar, etcétera, ¿no? O sea, ellos, y no estar en el asiento, ¿no?, todo el tiempo. Partir de los saberes previos es importante, es el currículo oculto con el cual vienen los estudiantes, ¿no? Tenemos que rescatar estos saberes previos para ir construyendo el aprendizaje. En el inicio de la sesión recuperamos los saberes previos, y ojos, no hay saberes previos malos ni buenos, ni tampoco se califican. Todos los saberes previos se consideran, ¿no? Y si deberían ser analizados en un patrón. Construir el nuevo conocimiento. Obviamente en el desarrollo de la sesión se construye el nuevo conocimiento, ¿no?, en función a lo que sabían los estudiantes en los saberes previos, más la nueva información que el docente va preparando, ¿no? Algo importante también es aprender del error o error constructivo, claro, ¿no? Esto está en la rúbrica 3 también de evaluación de desempeño docente. No hay error, ¿no? Digamos, esas equivocaciones, entre comillas, que se dan en la sesión, deben ser una oportunidad para aprender, ¿no? Se aprende sobre el error, no existe un error destructivo, sino un error constructivo. Generar el conflicto cognitivo, por supuesto, ¿no? Hay que problematizar, ¿no?, sobre las distintas situaciones que se puedan presentar en el inicio de la sesión, ¿no? Luego está mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior. Claro, el docente es el mediador, ¿no?, en que el estudiante del nivel de inicio pase a un nivel de proceso, y de un nivel de proceso pase a un nivel satisfactorio, ¿no?, a través de diversas estrategias, actividades. Algo fundamental también es promover el trabajo cooperativo, por supuesto, ¿no?, el trabajo en equipo. En las aulas debe ser regular el trabajo en equipos, y también la misma distribución del mobiliario, de las carpetas, también debe estar en equipo, ¿no? Trabajar en equipo y a través de actividades desafiantes, retadoras, que permitan la acción del estudiante, va a generar aprendizajes significativos, ¿no? Y obviamente promover el pensamiento complejo, actividades desafiantes, ¿no?, los niños problematicen, debatan, critiquen, ¿no?, pero con fundamento, es decir, hay que llegar a los niveles superiores de pensamiento. Entonces, estas orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias las tenemos que aplicar en la planificación de la sesión, en el desarrollo de la sesión y también en la evaluación de la sesión. Entonces, al pensar en actividades para mi sesión, debo tomar en cuenta estas orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias, que las tenemos de forma detallada en el currículo nacional. Muy bien, habíamos hablado de procesos didácticos, ¿no? Y los procesos didácticos se movilizan en el desarrollo de la sesión. Solo las vamos a mencionar. Será motivo de otro curso el desarrollo de los procesos didácticos, ¿no?, de las diversas áreas. Los procesos didácticos de comunicación. El enfoque del área de comunicación es el enfoque comunicativo en el marco de las prácticas sociales del lenguaje. Y bueno, los procesos didácticos son por competencia. La competencia se comunica oralmente, tiene como procesos didácticos el antes del discurso, el durante el discurso y el después del discurso. La competencia lee,
tiene tres procesos didácticos: antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. La competencia escribe también tiene tres procesos didácticos: planificación, textualización y revisión. Bien, el enfoque del área de matemática es la resolución de problemas. Y el proceso didáctico general del área de matemática contempla 4 procesos didácticos. Primero, familiarización con el problema. El estudiante debe familiarizarse con el problema, debe comprender el problema. 2, búsqueda y ejecución de estrategias. Los mismos estudiantes deben buscar y seleccionar una estrategia con la cual resolver el problema que acabaron de comprender, ¿no? Luego tenemos socializa sus representaciones. Claro, el estudiante debe representar, ¿no? La forma como ha logrado comprender y resolver el problema. No puede ser a través ¿no? de representaciones concretas, gráficas, simbólicas, ¿no? Por ejemplo, con el material del Ministerio de Educación, ¿no? Luego el estudiante, o el siguiente proceso, es la reflexión y formalización, ¿no? Tiene que haber una reflexión sobre cómo resolvió el problema y luego formaliza, ¿no? Y en esta formalización el docente interviene, ¿no? Con la presentación de la información, ¿no? Y finalmente el planteamiento de otros problemas. Es decir, el estudiante debe ser capaz de plantear otros problemas. Con esto ya nos estaríamos acercando a la rúbrica 2, que es promoción del razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, estos 5 procesos didácticos son importantes que se movilicen en el área de matemática. Bueno, tenemos los procesos didácticos de personal social. El enfoque del área es desarrollo personal y ciudadanía activa, que tiene 3 procesos didácticos: problematización, análisis de la información, acuerdos o toma de decisiones. Muy bien, tenemos los procesos didácticos de ciencia y tecnología. El enfoque del área es la indagación y la alfabetización científica y tecnológica. Y tiene 6 procesos didácticos. 1 es planteamiento del problema. 2, planteamiento de hipótesis. 3, elaboración del plan de acción, ¿no? 4, el recojo de datos y análisis de resultados, ¿no? 5, la estructuración del saber construido como respuesta al problema. Y finalmente, el proceso 6, que es la evaluación y comunicación. Entonces, es importante, colegas, considerar no solo las áreas de comunicación y matemática, sino también las áreas de personal social, ciencia y tecnología, y las otras áreas que tenemos en el currículo nacional, que tienen sus propias características, sus enfoques y también sus procesos didácticos. Bueno, este es el ciclo de la evaluación formativa, ¿no? Que básicamente nos presenta, ¿no? tres procesos, ¿no? Y un cierre de brechas. En el primer punto, colegas, en el ciclo de la evaluación formativa hay una pregunta importante, ¿no? Que dice: ¿hacia dónde vamos? ¿No? Y dice compartir metas de aprendizaje y también clarificar criterios de logro. A ver, vamos a un poco aclarar ciclos de la evaluación formativa. Entonces, habíamos dicho en la primera sesión de la unidad, es una sesión de presentación de actividades de la unidad, es una sesión de comunicación de los criterios de evaluación. Entonces, en esta primera sesión debemos compartir con los estudiantes cuáles son las metas de aprendizaje que tenemos durante esta unidad, ¿no? ¿Qué metas, qué logros queremos lograr? ¿Se dan cuenta? Por eso se dice: ¿hacia dónde vamos? Apuntamos a esas metas. Un segundo aspecto es el clarificar, colegas, los criterios de logro. Es decir, a los estudiantes, luego de compartir hacia dónde queremos llegar, ¿no? Qué productos queremos obtener, también es importante decirles cómo los vamos a evaluar, qué evidencias vamos a recoger, ¿no? En qué tiempos lo vamos a hacer. Entonces, la evaluación formativa tiene ese primer proceso, ¿no? Donde compartimos metas,
y compartimos criterios de evaluación con los mismos estudiantes. Y es en la primera sesión de la unidad. Muy bien, luego tenemos un segundo momento y esto ya es en el desarrollo, ¿no?, de las mismas sesiones, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿No? Entonces, en este ¿dónde estamos? Tenemos que recolectar evidencias, ¿no?, durante las sesiones de aprendizaje de la unidad, ¿no? Luego de recoger evidencias tenemos que interpretar esas evidencias, ¿no? Entonces recolecto evidencias, interpreto evidencias durante el desarrollo de las sesiones de la unidad y obviamente tengo que identificar las brechas de aprendizaje que existen, ¿no?, entre lo que he planificado, entre las metas que nos hemos propuesto y lo que me dicen las evidencias de aprendizaje. Entonces, eso ya es en las sesiones de aprendizaje, ¿no?, de la unidad. Y luego de eso hay un tercer punto que responde a la pregunta cómo seguimos avanzando, y ahí hablamos de la retroalimentación y también del ajuste de la enseñanza. Bien, estimados colegas, llegamos a la sesión 7, a la última sesión de este curso de planificación curricular y evaluación informativa. Bien, igual que existen los ciclos de la planificación curricular, también existen los ciclos o el ciclo de la evaluación formativa, que responde a 3 preguntas, ¿no? Vamos a recapitular la sesión anterior. Bueno, tenemos un inicio, ¿no?, a partir del cual vamos a ir transitando. Entonces, el primer ciclo responde a la pregunta ¿hacia dónde vamos? Y habíamos indicado en la sesión anterior, y ese hacia dónde vamos se pregunta o se responde conjuntamente con los estudiantes. Entonces, con los estudiantes compartimos metas de aprendizaje, ¿no? Estos son los aprendizajes que queremos lograr, estas son las metas que queremos lograr y estas son las evidencias que queremos lograr, ¿no? Pero no solo decir qué queremos aprender, ¿no?, sino también cómo vamos a evaluarlos. Entonces, este es el primer ciclo, ¿ya? Luego hay un segundo ciclo, donde se responde dónde estamos, ¿no? Y habíamos dicho que esto corresponde al mismo desarrollo de las sesiones, ¿no?, de la unidad, ¿no? Y aquí se recolecta evidencias, ¿no?, de aprendizaje en el día a día, en el diario de las sesiones. Luego interpretamos estas evidencias y luego tenemos que identificar la brecha de aprendizaje que existe entre lo que habíamos establecido con la meta y con lo que en la realidad se está dando. Luego de este ciclo pasamos a un tercer ciclo, ¿no? ¿Cómo seguimos avanzando? Obviamente ya tengo la distancia de brechas de aprendizaje, entonces lo que me corresponde ahora es retroalimentar a los estudiantes. Y priorizo a los estudiantes que están en inicio, pero no me basta con retroalimentar, sino también tengo que ajustar mi enseñanza, ¿no? Porque si no se logran aprendizajes, hay un problema en el estudiante, pero también hay un problema en el docente, ¿no? Entonces, y en este proceso se debe dar el proceso de retroalimentación, ¿no? La retroalimentación en sí se da en el proceso mismo, ¿no? Es decir, en la sesión de aprendizaje tengo estudiantes que están en inicio, que no están logrando entender o resolver un reto, desafío, tengo que intervenir con mi retroalimentación, ¿sí? Y bueno, luego de este tercer proceso ya llegamos a cerrar las brechas. Entonces, colegas, este ciclo de la evaluación formativa debe evidenciarse, ¿no?, en el desarrollo de sesiones de aprendizaje, debe evidenciarse también en la unidad de aprendizaje. Muy bien, ahora vamos a presentar, ¿no?, 3 instrumentos de evaluación formativa que el Ministerio de Educación ha ido priorizando, ¿no?, en el enfoque por competencias, ¿no?, y en el enfoque de la evaluación formativa, ¿no?
hay 3 instrumentos que se priorizan por parte del Ministerio de Educación, que se sugiere. Bueno, vamos a verlos. Primero tenemos la escala de valoración, ¿sí? Esta corresponde a tercer grado de primaria. Miren, y esta es una escala de valoración para la competencia. Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. La escala de valoración lo que me permite es evaluar varias sesiones de aprendizaje. Por ejemplo, en este caso, a través de esta escala vamos a evaluar la sesión 3, 19 y 25, ¿no?, de esta unidad 2, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿no?, tenemos los desempeños de grado, ¿no?, y aquí tenemos los desempeños que se ha cogido de las sesiones de aprendizaje, de la unidad de aprendizaje, ¿no? Aquí tenemos los nombres y apellidos de los estudiantes, ¿no? Y acá tenemos la leyenda: lo hace con ayuda, no lo hace. Entonces, en función, digamos, a esta leyenda, ¿no?, vamos mapeando, ¿no?, vamos consignando lo que los estudiantes han evidenciado, ¿no?, en este desempeño. Pues podría marcar lo hace con ayuda o no lo hace. Y así voy avanzando, ¿no?, indicador de desempeño por indicador de desempeño, y de esta manera se usa la escala de valoración. Creo que el instrumento, y de paso es el instrumento más sencillo que se tiene, es la lista de cotejo. En este caso son ejemplos de cuarto grado de primaria, ¿no?, de la unidad didáctica 2, sesión 3, lista de cotejo. Y siempre consignamos la competencia, ¿no?, porque ¿qué evaluamos? En el currículo nacional evaluamos competencias a través, ¿no?, de evidencias que muestran el progresar, el logro de los desempeños, ¿no? Entonces se evalúan competencias a través de desempeños y a su vez a través de evidencias. Muy bien. Nombre del estudiante, grado, en este caso es una lista de cotejo, ¿no?, personal, ¿no? Acá tenemos los desempeños que se observarán. Tenemos 1, 2, 3, 4 desempeños, ¿no? Acá tenemos observaciones, ¿no? Y bueno, acá tenemos digamos los niveles, ¿no? Lo hace parcialmente, no lo hace, ¿no? Entonces ahí vamos aspiando, ¿no?, digamos el logro que han hecho los estudiantes. Y después, para las observaciones, por ejemplo, si hubiera un niño con necesidades educativas especiales, tendría que consignar estudiante con necesidades educativas especiales u otros aspectos que se pueden presentar, ¿no? Bueno, abajo dice: si el estudiante realiza parcialmente lo declarado en el desempeño y es necesario efectuar la precisión, coméntalo en el lugar de observaciones. También ¿no?, tiene, digamos, esa característica, esta columna de observaciones, ¿no? Marca con aspa si lo hace parcialmente o si no lo hace. Muy bien, entonces esta es una lista de cotejo, no es el único modelo, hay también listas de cotejo, ¿no?, con solamente 2 variantes, ¿no?, sí y no, ¿no? Entonces, ¿quién construye los instrumentos de evaluación, ¿no? El ministerio da algunos ejemplos, ¿no? Incluso tenemos en los textos, en los cuadernos de trabajo, algunos ejemplos de instrumentos de evaluación formativa, pero el maestro está en la capacidad, y el maestro debe construir sus instrumentos, como la escala de valoración, la lista de cotejo, la rúbrica. Lo que estamos viendo solo son propuestas. Entonces, maestros, tenemos que construir nuestras listas de cotejo, nuestras escalas de valoración y nuestras rúbricas. Y la rúbrica es el instrumento más adecuado para evaluar formativamente, para evaluar competencias. En este caso ponemos el ejemplo, ¿no?, rúbrica anexo 1, la competencia construye interpretaciones históricas. Y esta rúbrica evalúa las sesiones 4 y 5. La capacidad comprende el tiempo histórico, ¿no? Entonces, miren, esta es una rúbrica holística, ¿dan cuenta?, porque está evaluando capacidades. Ahora la rúbrica analítica evalúa ya desempeños, mirando la competencia. Entonces hay 2 tipos de rúbrica. Ojo, la rúbrica holística, que evalúa capacidades, ¿no?, y incluso puede evaluar, ¿no?, toda una unidad didáctica. Y la más conocida, ¿no?, la que usualmente manejamos,
la rúbrica analítica, que evalúa sesiones de aprendizaje, ¿no? Evalúa desempeños ¿no? que se han programado. Entonces, rúbrica holística evalúa o establece como criterios capacidades y puede evaluar toda una unidad, ¿no? Desempeños de toda una unidad, y la rúbrica analítica evalúa desempeños de las sesiones de aprendizaje. En este caso es una rúbrica holística y tiene sus niveles, ¿no? En inicio, en proceso, esperado y destacado. Muy bien, y aquí también vamos a aprovechar para ver el ejemplo que habíamos puesto anteriormente, ¿no? Aquí tenemos otra rúbrica que hemos construido nosotros, ¿no? Y en este caso la rúbrica, esta es una rúbrica analítica. Ya la rúbrica que hemos visto anteriormente es una rúbrica holística, esta es una rúbrica analítica donde apreciamos, ¿no? El desempeño, ¿no? Y en el desempeño precisado para la primera sesión, el desempeño precisado para la segunda sesión, el desempeño precisado para la tercera sesión, le asignamos sus valores, ¿no? C, B, A y AD, y bueno, vamos marcando, ¿no? con una X, ¿no? El nivel de desempeño. Muy bien, entonces ya casi llegando al final de esta presentación, de este curso de planificación curricular y evaluación formativa, colegas, no olvidemos, ¿no? que la planificación en primer lugar es un arte, ¿no? Es el arte de imaginar, ¿no? Situaciones, es imaginar estrategias, es imaginar actividades, es imaginar instrumentos, pero no puede quedar en la imaginación. Una vez que he imaginado, ahora tengo que diseñar situaciones, diseñar instrumentos, diseñar actividades, ¿no? Y finalmente eso llevarlo al desarrollo de una sesión de aprendizaje. Ahora, en este desarrollo de la sesión de aprendizaje, colegas, pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Desde que el tiempo previsto no se ajusta al nivel cognitivo de mis estudiantes, hasta de que quizá alguna actividad no ha sido adecuada. Entonces recordemos la siguiente consigna, ¿no? La planificación es una hipótesis de trabajo. Tanto en su planificación o diseño, ya sea a nivel anual, a nivel lineal, a nivel de sesión, ¿no? Como en su mismo desarrollo y hasta en su misma evaluación. O sea, la hipótesis, cuando hablamos de hipótesis de trabajo, significa que es flexible, ¿ya? La planificación anual es flexible. Es decir, cuando planificamos, el diseño que hemos presentado a dirección puede modificarse, ¿sí? Puede modificarse. El diseño de la unidad también y el diseño de la sesión. Ahora, durante el desarrollo mismo de la sesión, también ocurren, ¿no? Situaciones que me van a permitir modificar, adaptar, ¿no? La sesión a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Y también, obviamente, en el momento de evaluar, ¿no? Por ejemplo, la lista de cotejo tenía observaciones y yo tengo que anotar esas observaciones, ¿no? Entonces, entendamos este proceso de trabajar con un currículo que tiene un modelo de planificar en reversa y también de evaluar formativamente, establece ya otros criterios, digamos, más desafiantes para el maestro. Entonces, colegas, hemos ido desarrollando, miren cuántos PPTs, espero que haya sido satisfactorio, ¿no? a sus demandas, a sus expectativas, porque ha sido un curso pensado, ¿no? en ustedes, ¿no? En los maestros. Y bueno, ya para finalizar, ¿no? Los invitamos a comunicarse con nosotros para, ¿no? distintas situaciones y seguir también, seguirnos por las
de las redes sociales. Muy amable, se despide el profesor William Enrique Vargas y será hasta otra oportunidad. Muy agradecido. Somos los maestros del Perú, juntos como siempre en la misión de educar a nuestra juventud y forjar una nueva nación. Somos los maestros del Perú, vamos por donde la patria va, orgullosos de la gratitud y el cariño que el pueblo nos da. Somos los obreros del saber, maestros con amor primero. Nunca hemos temblado ante el poder, ni nos acomplejó el